solamente al plano económico, muy parecido a esto de Estados Unidos y Arabia Saudí, que en realidad va puramente a lo económico. Bueno, Italia tiene un problema importante con China. Porque las relaciones comerciales que hay para con el gigante asiático no le vienen bien, porque todo el mundo le está diciendo tienes que dejar de ser amigo de China. Por todo el mundo me refiero a sus principales socios. La mayor parte de los europeos se lo están diciendo, lo piensan todos, pero se lo están diciendo algunos. Y por supuesto Estados Unidos o Reino Unido. Y Giorgia Meloni, que ya de por sí no venía con muchas ganas de ser amiga de China, se ha encontrado con el tratado este famoso de la franja de la ruta y la seda, que no le venía muy bien. De hecho, ella, la primera declaración que hizo al respecto de este tratado fue: yo no he firmado nada, ni he visto ningún acuerdo real con China. Eso dijo la buena de Meloni al respecto de este acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la idea de Meloni es hacerlo todo más italiano. Es decir, que las empresas que hay, que las grandes corporaciones que hay en el país transalpino se queden con el negocio. Y le molesta, entre otras cosas, pues que, por ejemplo, en Pirelli el accionariado chino sea mayoritario. Esto que ven aquí es una gráfica de esos intercambios, gracias a ese acuerdo, en los últimos 12 meses, pues ese intercambio en las exportaciones a China, por parte de Italia y por parte de la Unión Europea. Como pueden ver, las de la Unión Europea ya venían bajando y aunque tienen una ligera subida hasta marzo de 2023, desde luego están lejos de ser lo que hubo después de la pandemia. Es decir, que Europa sí que está, ha rebajado mucho y ahora está más o menos pensando, oye, ¿cómo terminamos de quitar esto? Pero es que fíjense ustedes cómo iba el año 2023 para Italia. Claro, intentaba recuperar un volumen espectacular y para eso se firmó el acuerdo. El problema es que Meloni tiene que firmar la prórroga de ese acuerdo por otros hasta 4 años el 22 de diciembre de este año. Es decir, que le queda lo que le queda. Tienes para decidir este año si quieres o no quieres. E incluso tienes que decidirlo antes. ¿Por qué? Porque existe el temor de que China empiece a tomar represalias contra las empresas italianas mientras lo piensa si no. Y esto está llevando a muchas empresas, insisto, especialmente Pirelli, pero no la única, Italy Airways también, bueno, hay bastantes, o sea, hay hasta 12 grandes empresas italianas, aquí vemos algunas de ellas, Poste, Sidmicro, Eni, Enel. Lo que pasa es que para Enel y compañía están firmando otro tipo de acuerdos, pero ahora explicamos también lo que vemos en este gráfico, pero les decía, hay muchas empresas que tienen miedo a que gran parte del accionariado, hay empresas con hasta un 30% del accionariado chino. Es decir, que prácticamente dominan los consejos de administración de estas empresas italianas. Y dicen que, entre otras muchas cosas, por ejemplo, China invirtió 16.000 millones de euros en Italia, 17.000 en Francia y 32.000 en Alemania. Y la idea es que los 32.000 de Alemania terminaran cayendo en Italia. Esa es la idea de muchas de las empresas. Es decir, si Alemania quiere dejar este pastel, perfecto. Pero en Italia no quieren perderse ese trozo. En Italia las empresas lo que dicen es, oye, que nos llevemos nosotros nuestra parte. Pero, y aquí es donde vamos a ir con algunos problemitas. Para que se hagan una idea de la intención de la propia Meloni, al ministerio que hay de Industria le cambió el nombre y le llamó Ministerio de Industria y de Hecho en Italia. O sea, le puso, se llama así, en italiano, pero es, para que se hagan una idea, la traducción es Ministerio de Industria y de lo Hecho en Italia. ¿Por qué? Porque lo que pretende es dar mucho énfasis a toda esa fabricación, a todo ese sector industrial italiano y que vuelvan a tener fuerza. Prueba de ello, por ejemplo, es que la chapuza que hizo el gobierno de España, entre otras cosas con Enel y con los gasoductos y el gas que llegaba de Argelia, lo aprovechó perfectamente Meloni para impulsar a sus compañías, a Enel y a Eni. Insisto. Pero claro, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, se ha intentado vender, algunas de las empresas se han intentado buscar nuevas participaciones y cuando parecía que las iban a firmar por Italia, en realidad Meloni se interpuso y acabaron firmándose esas ventas de participaciones en varias empresas italianas a Alemania. Porque prefieren que esa participación se quede aquí, en el viejo continente. En eso está Meloni. El problema lo tiene con que claramente las empresas no están tampoco en esa misma línea. Y ahora sí, mirando ese gráfico de empresas en Italia, que veíamos hace un instante y que enseguida podremos ver de nuevo, vemos que para las exportaciones italianas, los envíos a China sí que superan los 7.000 millones solo en lo que llevamos de este primer trimestre del año. Y claro, les da igual, pues aquí tienen
el tipo de participación que tienen. Y en este other, insisto, estamos hablando solo del primer trimestre, la mayor parte de estas participaciones son italianas, son chinas. En particular la de Enel, sí que es verdad que la mitad de esta franjita roja pertenece a Alemania porque la propia Meloni se intrometió en las negociaciones para frenarlo. Pero tienen un problema espectacular que hay que resolver antes del 22 de este año, de este mes de diciembre de 2023. Y Meloni no tiene claro cómo lo quiere resolver porque aunque quiere deshacerse de Italia, las empresas se lo están impidiendo. Y ella, la gente de Fratelli d'Italia, en realidad tiene solo el 23% de la Cámara. Es verdad que con el gobierno de coalición y que la oposición está destrozada, parece como que vaya a tener un tránsito fácil en los próximos meses y en todo el mandato, en líneas generales. Pero esto va a ser una piedra en el camino muy, muy dura. ¿Por qué Meloni ha reculado con respecto a dejar de trabajar con China? Porque las empresas italianas se están enfadando y mucho. Consideran que hay un trozo de pastel y de mucho dinero que en lugar de ir a menos podría ir a más si se aprovecha todo lo que el resto de Europa va a dejar de mandarle a China. Así que esto tiene dos lecturas. Una, esa dicotomía en la que vive Italia, y la segunda, ojo, que Europa no va tan unida como parece con este asunto y o se encarrila a Italia o claramente cada uno va a hacer la guerra por su cuenta para intentar llevarse ese factor chino. Bueno,